Muchas veces, en la ciencia ficción, hemos oído hablar de distintos tipos de infecciones, con distintos orígenes, que son capaces de controlar la conciencia de sus huéspedes. Sobre todo, dentro del género zombie, hemos visto distintos patógenos que llevan a la humanidad al colapso por medio de, algún tipo de virus muy infeccioso que se transmite de persona a persona, convirtiendo a estas personas en elementos violentos que solo buscan alimentarse de cualquier cosa que se les cruce y a cualquier costa. Probablemente sabréis también que estos patógenos normalmente se basan en patógenos reales, en microorganismos que existen de verdad. Por ejemplo, el hongo de The Last of Us es un hongo que se basa en el Cordyceps, que afecta a las hormigas en el mundo real, controlando sus mentes y haciéndolas que se adhieran a las partes altas de las plantas para emitir esporas e infectar a más hormigas. Otro parásito que existe es uno que contagia a los peces y los hace saltar fuera del agua para que los pájaros los devoren, porque el ciclo reproductivo de estos parásitos se da dentro de los estómagos de estos pájaros. Además, y esto puede que sí que no lo sepáis, existe un microorganismo que genera la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad que viene cuando entras en contacto con heces de gatos contaminadas y lleva a los humanos a actuar de forma más impulsiva, siendo que el 30% de los humanos estamos infectados por esta enfermedad. Teniendo todo esto en mente, no es tan descabellado imaginarse una situación como la que plantea Encounter o Encuentro. Esta película en la que unos microorganismos alienígenas, llegados en meteoritos, infectan a los insectos del planeta, haciendo que al contacto con los humanos, estos sean también infectados y controlados. Por lo tanto, sabiendo que existen microorganismos que además son resistentes a los viajes espaciales, y con todo esto que hemos hablado ahora mismo, no es descabellada la pregunta que plantea la película. ¿Estamos acaso siendo testigos de una invasión silenciosa? ¿Puede ser que se esté suplantando a la raza humana? Así que, si queréis saber la respuesta a esto, que es obvia, quedaos a ver el vídeo. Bueno, pues si podría ser o no, no tengo ni puta idea. Seguramente no. Aunque sí que es verdad que hay como ciertos microorganismos que pueden, como los tardígrados, sobrevivir a viajes espaciales. La verdad que esto es altamente improbable por toda una serie de características de la organización de nuestro universo. Pero bueno, el caso es que no tengo ni puta idea de si puede ser o no, porque es que además la película no va de esto. La película de lo que va es de un padre que tiene severos problemas mentales, que secuestra a sus hijos y del que se sospecha que puede ser un filicida o, como llaman en la película, que me encantó el término, aun con lo escabroso de lo que define, un family annihilator, o sea, un aniquilador de familias. De eso es de lo que va realmente la película y por tanto de eso es de lo que va a ir este vídeo. Así que, vamos. Antes de pasar con lo que intenta plantear la película o no, creo que es necesario que más o menos comprendamos qué significa un filicida o qué es un filicida o un aniquilador de familias y qué es el trastorno de estrés postraumático, porque al final son los dos mensajes, si es que esta película quiere buscar algún tipo de concienciación, es la concienciación que busca, que es al respecto de esto. Y empezando con los aniquiladores de familias, una serie de datos así tirado rápido es que son el modelo o son el tipo más común de asesino en serie, todo y cuando no es normal que una persona asesine en serie, dentro de este tipo de asesinatos son los más comunes. Además, lo que los diferencia con el asesino en serie promedio de las películas o como los que podéis ver en vídeos de Jordi Wild, sobre, por ejemplo, Garavito o Charles Manson, que si bien no llegó a matar, pero parecido. El caso es que lo que los diferencia de este tipo de asesino en serie o psicópata es que realmente hay una motivación detrás normalmente. Esta gente no tiene por qué ser enfermos mentales. Pueden ser, y es lo que más miedo da del caso, pueden ser personas más o menos normales que, llegado a cierto momento, tienen una motivación que les hace ir en contra de su familia y los lleva a cometer esta serie de actos. Además, estas motivaciones pueden ser de los siguientes tipos, porque se ha hecho una clasificación de este tipo de asesinos. Por ejemplo, están los asesinos decepcionados,
Los asesinos decepcionados son aquellos que tienen puestas una serie de expectativas en sus familias, pero que al final, a la larga, no las ven realizadas y por lo tanto se ven abocados a matar a los miembros de su familia. Si bien a muchos esto podría parecerles un problema mental y desde luego que de fondo lo tiene, no es el mismo tipo de problema que puede tener, por ejemplo, un psicópata. Estas personas suelen comprender lo que están haciendo. Lo que pasa es que tienen algo detrás, una motivación que les lleva a creer que lo que hacen está bien o que está justificado. Luego otro tipo de estos asesinos son los asesinos de ajuste de cuentas, que es uno que seguro habremos visto en las noticias, que es aquel que para vengarse de su pareja acaba matando a los niños, acaba matando a los hijos en común como una especie de venganza. Algo así como tú me has hecho esto, tú me has jodido la vida, pues yo voy a joderte la tuya. Luego están los asesinos anómicos, que son aquellos que ven la familia como una especie de trofeo, como algo que les da un estatus. Y cuando este estatus se ve derribado o cuando este estatus ya les deja de servir, entonces cometen este tipo de crímenes y acaban con aquello que en cierto momento les es un lastre. Luego también tenemos, por último, al asesino paranoide, que es el que más nos interesa para el caso de la película, que suele ser aquel que mata a los miembros de su familia para protegerlos de un mal mayor. Aquel que acaba con sus vidas porque cree que con esto los está protegiendo de algo todavía peor. Por otra parte, tenemos el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno seguro que os suena, y además os suena en tipos de personaje como el protagonista de esta película, porque se suele usar dentro del cliché del veterano de guerra. El veterano de guerra, normalmente en el cine, suele ser una persona que ha conocido los males de la humanidad, ha conocido los males de la guerra, como es el caso de esta película, donde te habla un compañero suyo de que ellos vieron a muchos niños muertos en una selva donde los insectos se los comían, y esto le generó algún tipo de trauma que se vio reflejado más tarde cuando perdió su trabajo y fue a la cárcel. Y esto lo más o menos proyectó a el creer que había una invasión alienígena y que tenía que proteger a sus hijos. Todo esto es una forma de trastorno de estrés postraumático. Es una forma en la que la mente humana proyecta toda una serie de traumas que han sido vividos en el pasado y que remiten en nuestro presente y cambian nuestra forma de actuar, normalmente para mal. Algunos ejemplos de síntomas de estos trastornos pueden ir desde el malestar general, desde la depresión, hasta cosas más graves como alucinaciones visuales, como paranoia y otro tipo de síntomas mucho más invasivos. También pueden escuchar voces como lo haría un esquizofrénico promedio, etc. De todas formas, cabe destacar que si bien el veterano de guerra es un modelo estereotípico del trastorno de estrés postraumático dentro del cine, lo cierto y verdad es que en la realidad también lo es. Son los veteranos de guerra aquellos que más suelen sufrir este tipo de trastornos, junto también con los niños que han sido abusados sexualmente. Es decir, los niños que han tenido un trastorno de este tipo en su infancia suelen desarrollar luego este tipo de patías, de problemas psicológicos en la adultez. Pasando ya entonces con la película, quiero comentar toda una serie de cosas sin hacer necesariamente un análisis de la misma, que si queréis saber mi opinión, pues me parece que es una buena película, está bien. Lo que pasa que me habría gustado igual que el cliffhanger no hubiera sido tan obvio desde el principio, porque realmente lo es, y de hecho te lo revelan como a los 20 minutos de película, 30 minutos. O sea, a los 30 minutos ya lo tienes claro, y si no lo tienes claro es porque o no has visto películas del tipo o te cuesta pillar esta serie de metáforas. Pero si estar más o menos versado en este tipo de películas, a nada que veas por dónde va el pampaneo te vas a dar cuenta de que, oye, aquí no hay ni alienígenas ni hostias, lo que está pasando es que a este tío se le está yendo la chimba. Fuera de esto, lo que sí me gustaría comentar es que es interesante cómo la cinta se vendió como ciencia ficción cuando realmente lo que es una cinta de ciencia y nada de ficción o muy poca ficción, porque estos casos existen, se dan, y además la descripción que hace el teniente de policía, el jefe de policía que está investigando el caso, es una descripción psicológicamente exacta de cómo en la realidad se trata o se generan los perfiles de este tipo de aniquiladores de familias. Luego
Además, la cinta también es verdad que es una metáfora muy poco escondida y bastante obvia, es una alegoría muy obvia de este tipo de problemas mentales y de lenguaje cinematográfico, en el sentido de, por ejemplo, los parásitos alienígenas, al final lo que simbolizan son otro tipo de parásitos, que son los psicológicos, y este es el nombre que se le suele poner a los demonios, o al final todo este tipo de pensamientos intrusivos y problemas psicológicos que alteran nuestra personalidad y nos conducen y nos hacen comportarnos de una forma u otra. Porque si bien puede ser que exista la taxoplasmosis o el córdiceps, o igual hay algún organismo alienígena por ahí en un meteorito, lo cierto y verdad es que ya existen en la Tierra problemas mentales que pueden adueñarse de ti y hacerte que te comportes de una forma de la que o como normalmente tú no te comportarías. Algo que me pareció interesante de la película, por lo menos a reseñar, es que más allá del juego con la enfermedad mental, sí que hay un buen juego con el espectador a la hora de que tú vayas acompañando al protagonista, y me explico. Tengo un vídeo sobre un debate entre la ética y el arte, donde creo que toqué este tema, y si no lo toco ahora brevemente. Normalmente en el cine no se te suele poner del lado del villano. Si mucho, se te pone en una serie de motivaciones que llevaron al villano a hacer lo que hace, para que tú sientas empatía con él y puedas llegar a entender por qué es malo. Sin embargo, normalmente tú no compartirás sus fines, tú no compartirás sus medios, y desde luego no te posicionarás a su favor a lo largo de la película. Esto es normal porque suelen estar pensadas así. Sin embargo, en este caso, aunque nosotros estamos desde el punto de vista del villano, lo que siento es que la película te hace empatizar tanto con esta persona que tiene un problema psicológico, que quieres verlo triunfar aun y cuando realmente esta persona está haciendo las cosas mal, y esta persona podría haber matado a sus hijos, que si bien al final no es así, sí que podría haberlo hecho, y aún así tú quieres que gane. Cuando van estos dos paletos estereotípicos americanos a por él al pueblo abandonado, tú quieres que él gane, tú quieres que él escape con sus hijos, cuando realmente igual lo mejor para ellos habría sido que estos paletos le pegasen un tiro en la cabeza al tipo y se lo llevasen con la policía. Sin embargo, no sé qué tienen este tipo de problemas que, por lo menos a mí, y entiendo que al público en general por las críticas que he visto, nos hacen sentir bastante empatía con este tipo de gente, nos hacen sentir empatía con la gente que no puede controlar aquello que hace. Entonces, hasta aquí llego yo, no quiero hablar mucho más de la película, os la he destripado completamente, pero bueno, os he destripado 20 minutos. Realmente este cliffhanger te lo dan bastante pronto y la película es digna de ver. O sea, me ha parecido bastante entretenida y que tiene una propuesta bastante interesante. Así que, nada, solo me gustaría saber cuál ha sido vuestra opinión si habéis visto la película. Si no, pues os digo que vayáis a verla. Y si la veis, venid aquí, comentadme qué os ha parecido. Y así pues también me ayudáis a darle un empujoncillo al canal, que nunca viene mal. Así que, bueno, por mi parte ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.